Hola, en este video vamos a explicar las principales propiedades de la potenciación. Empecemos con nuestra primera propiedad. La llamamos producto de potencias de igual base. Entonces, esta nos dice que cuando tengamos dos potencias con la misma base, recordemos que la base es el número que encontramos abajo en cada potencia, y que la operación producto es multiplicación, entonces que tengamos esas dos potencias con la misma base y se estén multiplicando, lo que hacemos para desarrollarlo es dejar la misma base y tomar sus exponentes y sumarlos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 3, eso sería igual como tenemos potencias con la misma base, tendríamos que dejar 2 elevado a la suma de los dos exponentes. 5 más 3 nos da 8. Esa sería la aplicación de esta propiedad. Recordemos que esta propiedad solo se aplica cuando aquí tenemos multiplicación. Si tenemos más de una potencia, también funciona. 3 a la 2 por 3 a la 6 por 3 a la 4. Entonces, como tenemos multiplicación de potencias con la misma base, sumamos los exponentes, dejamos la misma base. 2 más 6, 8, más 4 quedaría elevado a la 2. Esta sería la aplicación de nuestra primera propiedad, la cual hemos llamado producto de potencias de igual base. Vamos con nuestra segunda propiedad. A esta propiedad le llamamos cociente de potencias de igual base. Es muy parecida a la anterior, pero la palabra cociente nos lleva a una división. Entonces la anterior se aplicaba cuando había multiplicación, esta se aplica cuando hay división. En el caso de que haya una división de dos potencias donde coincida la base, sea la misma, lo que hacemos es dejar la base y restamos los exponentes. Al exponente de arriba le restamos el de abajo. Miremos este caso. Tenemos 3 a la 6 sobre 3 a la 2. Como vemos, tenemos dos potencias donde la base coincide. Entonces dejamos la misma base y tomamos los exponentes y los restamos. 6 menos 2 nos daría 4. Miremos otro ejemplo. Tenemos 2 a la 3 sobre 2 a la 7. Entonces esto nos daría 2. 3 menos 7 nos daría menos 4. En este caso nos daría negativo. 2 a la menos 4. Miremos este tercer ejemplo. Tenemos 5 a la 2 sobre 5 a la menos 3. Entonces, en este caso, nuevamente la base se repite, la dejamos como está y tendríamos que hacer 2 menos menos 3. Tenemos que hacer 2 menos menos 3. En ese caso, notemos que aquí nos queda menos y menos. Hacemos ley de signos, menos por menos es más, luego tenemos que hacer 2 más 3. En este caso nos daría 2 más 3, 5. 5 elevado a la 5. Entonces, cuando tenemos potencias donde coincide la base, lo que hacemos es restar los exponentes de arriba hacia abajo. Al exponente del numerador le restamos el exponente del denominador. Y esa es nuestra respuesta. Recuerden que es necesario que se esté dividiendo y que coincida la base. Si no coincide la base, no se puede aplicar la propiedad. Ahora vamos con nuestra tercera propiedad. Esta propiedad la llamamos potencia de una potencia. Simplemente tenemos una potencia elevada a otro exponente. Entonces, en ese caso, la propiedad nos dice que dejamos la base y lo que hacemos es multiplicar los dos exponentes. Entonces tenemos 2 que está elevado a la 5 y al mismo tiempo está elevado a la 3. Entonces tendríamos que dejar la base y tomamos los exponentes y los multiplicamos. 5 por 3, 15. Nos quedaría 2 elevado a la 15. Miremos otro ejemplo. Menos 3 elevado al cuadrado y al mismo tiempo esto elevado a la menos 4. Entonces, dejamos la base como está, menos 3, y recordemos que multiplicamos los exponentes. 2 por 4 nos daría 8, y aplicamos la ley de los signos. Más por menos nos daría menos. Entonces, en este caso nos daría menos 3 elevado a la menos 8. ¿Qué hacemos siempre que tenemos dos exponentes? Entonces lo que hacemos es multiplicarlo y dejarlo como un solo exponente. Vamos con nuestra cuarta propiedad.
Esta propiedad la llamamos potencia de un producto. Entonces, en este caso, tenemos una multiplicación y ella está elevada a un exponente, es una potencia. Entonces, la propiedad nos dice que cuando esto pasa podemos aplicar ley distributiva. El exponente se reparte para todos los miembros de la multiplicación. Nos quedaría en este caso el primer factor elevado a la m por el segundo factor elevado a la m. Se distribuye el exponente. Si tenemos, por ejemplo, 2 por 5 y todo elevado al cuadrado, esto debe ser igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Por ejemplo, tenemos 3xy elevado al cubo. Entonces, miren que en este caso, siempre que tenemos números y letras y entre ellos no hay nada, es porque tenemos operación multiplicación. Entonces, distribuimos el exponente. Entonces, tendríamos 3 elevado a la 3, x elevado a la 3 y y elevado a la 3. Distribuimos el exponente en todos los factores de la multiplicación. Vamos ahora con nuestra quinta propiedad. Esta propiedad la llamamos potencia de un cociente y es muy parecida a la anterior. Se distribuye cuando se está multiplicando o también cuando se está dividiendo. Entonces, si tenemos 2 tercios elevado al cuadrado, esto va a ser igual a 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Entonces, lo que hace esta propiedad es distribuir el exponente también cuando hay una división o cuando hay una multiplicación. Mucho cuidado con eso. No nos dice nada de cuando hay suma o resta. Si tenemos a más b elevado al cuadrado, esto no es igual a tener a al cuadrado más b al cuadrado. El exponente no se puede distribuir cuando hay suma o hay resta. Solamente en estos dos casos que nos dicen las propiedades. Si hay multiplicación o si hay división. Vamos ahora con nuestra sexta propiedad. Esta propiedad la llamamos potencia con exponente cero. Entonces esta propiedad nos dice lo siguiente. Siempre que tengamos cualquier número elevado a la cero, nos va a dar 1. Siempre y cuando ese número no sea 0. La base no puede ser 0. Entonces, si es cualquier otro número, siempre que lo elevemos a la 0, va a ser igual a 1. Por ejemplo, 2 a la 0 nos da 1. Menos 10 a la 0 nos da 1. Z elevado a la 0 nos da 1. Cualquiera que sea la expresión elevada a la 0 nos da 1, siempre y cuando esa base no sea 0, porque en ese momento se vuelve una indeterminación. Para todos los otros casos donde la base sea diferente de 0, siempre nos va a dar 1. Ahora, ¿por qué es esta propiedad? Esta propiedad es más que todo por conveniencia matemática. Si esta propiedad no fuese así, muchas de las propiedades que tenemos acá anteriormente nombradas no funcionarían. Por ejemplo, miremos en la primera propiedad de este caso. Si yo tengo 2 a la 0 por 2 elevado a la 5, esa propiedad me dice que cuando yo multiplico potencias con la misma base, sumo los exponentes. Entonces tendríamos 2 a la 0 más 5 que nos da 5. Ese es el resultado correcto para esta operación. Pero fíjense que si 2 a la 0 no fuera 1, supongamos que es como uno pensaría por lógica y dice que este resultado es 0. Si yo digo que este resultado es 0, 0 por 2 a la 5 me daría 0, o sea que no se cumpliría la primera propiedad. Pero mire que si usamos esta definición que nos están dando acá, que todo número diferente de 0 elevado a la 0 nos da 1, esto sería 1. Y 1 por 2 a la 5, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo. Ahí sí se cumpliría esa propiedad. Por ende, tenemos que definir que todo número elevado a la 0 nos dé 1 para que estas propiedades se cumplan. Porque si no fuera así, nos tocaría siempre definir un caso especial y es cuando está elevado a la 0. Por eso es mucho más fácil definirlo de esta manera. Esa es la explicación de por qué todo número diferente de 0 elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Vamos con nuestra séptima propiedad. Esta propiedad la llamamos potencia con exponente 1. Entonces nos dice que todo número elevado a la 1 nos da el mismo número, sin restricción alguna. Esta sí lleva más lógica que la anterior, porque pues tenemos 2 a la 1, acudiendo a la definición de potencias, pues es multiplicar al 2 una vez, es decir, al solo 2. Entonces por eso digo que tiene un poquito más de lógica,
porque se puede acudir a la definición. Pero entonces simplemente tenemos que recordar eso, que todo número elevado a la 1 nos da el mismo. De aquí podemos deducir que si un número no tiene nada en la parte de arriba, podemos deducir que está elevado a la 1. Es decir, si x a la 1, ¿a qué sería igual? Al mismo número, o sea, x. Entonces, cuando ustedes vean una letra que no tiene un número acá, usted puede decir que está elevado a la 1 por esta propiedad, porque todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. Vamos ahora con nuestra octava propiedad. A esta la llamamos exponente negativo. En ella nos dice que si nosotros tenemos un exponente negativo y lo queremos volver positivo, lo podemos escribir como 1 sobre esa misma potencia, pero mire que ya se le cambió el signo al exponente. O lo mismo, si el exponente está en el denominador, lo podemos subir y ya se volvió positivo. En pocas palabras, lo que va a decir esta propiedad es que si usted quiere cambiarle el signo a una potencia, perdón, al exponente de una potencia, lo que hace es pasarlo del numerador al denominador o de denominador al numerador. Por ejemplo, usted tiene 2 a la menos 3. Como este no es fracción, pues usted se imagina 1 debajo. Entonces, ¿qué hace? Para cambiarle el signo, este quedaría en el numerador, pues lo baja. Entonces esto le quedaría como 2 a la 3, ya con el signo positivo abajo. Pero miren que si lo bajo no me quedó nada arriba. Cuando no me queda nada arriba, yo le coloco un número 1. Por eso es que es esta propiedad 1 sobre la potencia cambiándole el signo. Ahora, si usted tiene 1 sobre 2 a la menos 3, es decir, el exponente negativo está abajo, pues usted simplemente lo sube. Al subirlo, pues se multiplica por este 1 y me daría el mismo, 2 a la 3. Pero recordemos que en ese subirlo, en ese pasarlo de denominador a numerador, se le cambia el signo al exponente, jamás a la base, solo al exponente. ¿Y qué nos quedó abajo? Nos quedaría un 1. Pero cuando en el denominador nos queda 1, ese 1 sí lo podemos omitir porque todo número dividido entre 1 nos da el mismo. No lo podemos omitir cuando está en la parte de arriba, ahí sí es necesario dejarlo, por eso queda así. Pero cuando está en la parte de abajo, pues lo omite y por eso quedó de esta manera. Entonces, siempre que usted quiera cambiarle el signo al exponente, ya sea de positivo a negativo o negativo a positivo, lo que hace es imaginarse una fracción y cambiarlo de lado, de denominador a numerador o de numerador a denominador. Y en ese cambio que estamos hablando, pues usted le cambia el signo al exponente, solamente al exponente, no a la base. A este número, mire que jamás le cambiamos el signo, al 2. Al que le cambiamos es al de arriba, que llamamos exponente. Vamos con nuestra novena y última propiedad. Esta propiedad la llamamos potencia de un número negativo. Entonces nos dice que si tenemos un número negativo, supongamos que A es natural, entonces este número sería negativo. Si uno tiene un número negativo elevado a un exponente, entonces nos va a dar A a la n si n es par o menos A a la n si n es impar. O sea, ¿qué nos quiere decir esa propiedad? Nos va a decir lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, menos 2 y ese menos 2 está elevado a la 3, nos va a dar lo mismo que tener menos 2 a la 3 sin el paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a elevar el 2 a la 3 positivo común y corriente y al final le pegamos el menos. Entonces esto sería menos y 2 elevado a la 3 nos da 8. O sea que en ese caso nos va a dar menos 8. Miremos si, por ejemplo, está menos 2 elevado a la 4. Nos dice, si el n es par, es decir, el exponente es par, entonces lo dejamos como a la n, como solo la potencia sin el menos. Entonces nos quedaría como 2 a la 4. Y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, que nos da 16. Nos dio así. Entonces vamos a resumir esa propiedad. Simplemente lo que nos quiere decir es lo siguiente. Siempre que tengamos una base negativa y la elevemos a un exponente que sea impar, el resultado es negativo. Y siempre que cojamos la base, así sea negativa y le elevamos a exponente par, el resultado ya debe ser positivo. Entonces aquí lo único que nos está diciendo es si el resultado es positivo o si es negativo. ¿Cuándo va a ser positivo? Pues cuando el exponente sea par. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando la base sea negativa y el exponente como sea impar. Entonces si tenemos por ejemplo menos 1 a la 15, menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 15 veces, nos daría 1. El problema es el signo. Pues miramos acá, 15 es par o impar.
15 es un número impar y ya sabemos que cuando es impar el resultado es negativo. Si tenemos menos 1 elevado a la 1006, entonces ya sabemos que es multiplicar 1006 veces al 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 nos daría 1. Otra vez el problema es el signo. 1006 es par o impar, es un número par. Como es un número par, el resultado ya es positivo, este sería nuestro resultado. Eso nos dice esa propiedad. La única forma de que un resultado sea negativo es que la base sea negativa, pero el exponente sea impar. Estas ya son todas las propiedades que iba a explicar en este video. Te invito a que visites nuestra página en el cual vamos a dejar un curso de potenciación. En él encontrarás este video y también encontrarás algunos ejercicios sobre potenciación y propiedades de potenciación en las cuales se pueden aplicar todas las propiedades que vimos. Espero que hayas entendido el tema que explicamos en nuestro tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.